Hay injusticias que tienen fecha de inicio y fecha de fin. Que uno puede señalar con precisión y decir aquí empezó y aquí terminó. Que tienen un antes y un después separados por algo concreto. Las mías duró 10 años. Con una fecha de inicio que recuerdo con una claridad que el tiempo no ha borrado. Y una fecha de fin que ocurrió en una sala con luz fría y sillas incómodas y un juez que leyó unos documentos durante lo que parecieron horas antes de decir lo que dijo. Pero para entender lo que pasó en esa sala necesito contaros lo que pasó durante los 10 años anteriores. Tenía 27 años cuando firmé. No el tipo de firma que uno hace con cuidado y con el tiempo que merece. El tipo de firma que uno hace cuando tiene 27 años y confía en alguien y esa confianza le hace creer que lo que está firmando es lo que le dicen que es. Mi tío Bernardo era el mayor de los hermanos de mi padre. Con esa posición de primogénito que en ciertas familias confiere una autoridad que nadie ha otorgado formalmente pero que todos aceptan de forma tácita porque lleva tanto tiempo ahí que cuestionarla parece más complicado que seguir aceptándola. Era también el administrador del patrimonio familiar. Una propiedad que había pertenecido a mis abuelos. No enorme. Pero real. Con su historia y su valor y su significado que iba más allá del económico porque había pertenecido a personas que ya no estaban y que por lo tanto representaba algo más que 4 paredes y un terreno. Cuando mi padre murió yo era el único heredero directo de su parte. Bernardo se ofreció a gestionar todo. Con esa naturalidad de quien lleva años gestionando las cosas de la familia y para quien añadir un elemento más al sistema que ya maneja no requiere ninguna conversación especial. Lo presentó como algo que beneficiaba a todos. Que simplificaba la gestión. Que evitaba los costes y las complicaciones de tener múltiples propietarios tomando decisiones independientes. Que era lo más sensato dado que yo era joven y no tenía experiencia en estas cosas. Ese último argumento era el más efectivo. Porque era verdad. Tenía 27 años y no tenía experiencia en estas cosas. Y cuando alguien que parece saber lo que hace te dice que confíes en él en un área donde tú no tienes conocimiento, la confianza parece razonable. Firmé un documento de gestión delegada. Sin leerlo completamente. Sin que nadie me dijera que debería leerlo completamente antes de firmarlo. Sin un abogado propio que revisara lo que estaba firmando. Con la confianza de un sobrino de 27 años en un tío que llevaba siendo la figura de autoridad familiar desde antes de que él tuviera memoria. Esa firma fue el inicio de los 10 años. Al principio todo parecía como me habían dicho que parecería. Bernardo gestionaba. Yo recibía información esporádica que sonaba suficientemente razonable para no generar preguntas. La propiedad existía en mi horizonte como algo que estaba ahí aunque no fuera especialmente visible en mi vida cotidiana. Con los años fui construyendo mi propia vida. Trabajo. Un apartamento propio. Las decisiones que uno toma cuando está creando algo desde cero y que ocupan suficiente espacio mental para que las cosas que no están en primer plano se queden en segundo sin que uno siempre note que están ahí. Bernardo seguía gestionando. O eso creía yo. El primer momento que algo no cuadró del todo llegó de una forma tan pequeña que casi lo ignoré. Estaba revisando documentos viejos de mi padre. No con ningún propósito específico. Con esa revisión que uno hace cuando el tiempo pasa y quiere tener sus cosas en orden. Y encontré unos papeles que hacían referencia a la propiedad con información que no cuadraba exactamente con lo que Bernardo me había dicho en alguna conversación reciente. No era una contradicción obvia. Era una inconsistencia pequeña. Del tipo que puede tener múltiples explicaciones y que uno puede elegir no examinar si prefiere no hacerlo. Elegí examinarlo. Llamé a un abogado. No el de la familia. Uno propio que no tenía ninguna relación con Bernardo ni con nadie de nuestro entorno. Con la precaución de quien ha empezado a sospechar que puede necesitar que alguien trabaje exclusivamente para él. Lo que el abogado encontró cuando empezó a revisar fue el inicio de un proceso que duró meses y que fue revelando capas de una situación que en su totalidad tardé tiempo en poder ver completa porque era demasiado y llegaba en pedazos que necesitaban tiempo para ensamblarse en una imagen coherente. El documento que había firmado con 27 años no era lo que me habían dicho que era. O más exactamente era más de lo que me habían dicho que era.
Tenía cláusulas que en el lenguaje legal de quien sabe leerlas significaban cosas que en el lenguaje ordinario con que me las habían presentado no aparecían. Cláusulas que habían permitido a Bernardo tomar decisiones sobre la propiedad que no debería haber podido tomar. Decisiones que había tomado durante años. En beneficio propio. Lo que mi abogado fue documentando en los meses siguientes fue un panorama que cada vez que llegaba una nueva pieza me obligaba a revisar los años anteriores con nuevos ojos. Transacciones que no aparecían en los informes que Bernardo me había dado. Decisiones sobre la propiedad que habían generado ingresos que nunca habían llegado a mí. Una gestión que en los papeles parecía administración y que en la realidad había sido otra cosa. Durante 10 años. Dentro de mi propia familia. La persona que había firmado esos documentos originales lo había hecho con la confianza de quien no tiene razón para desconfiar. La persona que ahora tenía los documentos que su abogado había recopilado era alguien diferente. No porque hubiera cambiado en lo fundamental, sino porque tenía información que la primera no tenía. Y esa información requería una decisión. La decisión más difícil no fue la de ir a los tribunales. Fue la conversación con mi madre. Mi madre que había crecido con Bernardo. Que lo quería con la complejidad de los vínculos que llevan décadas. Que iba a recibir lo que yo tenía que contarle como una reorganización de algo que había creído sólido durante toda su vida. La conversación fue de las más difíciles que hemos tenido. No porque mi madre no me creyera, sino porque creerme tenía un coste que ella no había pedido pagar y que sin embargo iba a tener que pagar de todas formas. Me dijo que lo sentía. No por Bernardo. Por mí. Por los 10 años. Por la firma que había ocurrido cuando yo tenía 27 y que nadie había protegido de lo que necesitaba ser protegida. Que lo sentía. Eso fue suficiente para seguir. El proceso legal fue largo de la forma en que son largos los procesos que implican años de documentación y múltiples transacciones y la reconstrucción de una historia financiera que alguien había gestionado durante una década con la expectativa de que nunca sería examinada de cerca. Bernardo lo negó. Con la vehemencia de quien ha construido una narrativa durante años y que cuando esa narrativa es cuestionada la defiende con toda la energía de quien sabe que sin ella lo que queda es indefendible. Mi abogado tenía documentos. No 1. No 10. Años de documentos que habían ido acumulándose con la paciencia de quien construye un caso que necesita ser sólido antes de ser presentado. El día de la vista Bernardo llegó con sus propios abogados y con esa actitud de quien confía en que su versión tiene suficiente respaldo para sostenerse. El juez leyó los documentos. Los leyó con la atención de quien no tiene prisa y que entiende que lo que está leyendo requiere el tiempo que requiere. En silencio. Con esa concentración que tienen los jueces que han visto suficiente para no dejarse llevar por la superficie de las cosas y que van directamente a lo que los documentos dicen. Cuando terminó de leer se quedó en silencio un momento. Y luego habló. No voy a reproducir exactamente lo que dijo porque el lenguaje legal tiene su propia estructura que en este contexto no añade lo que el resumen añade. Lo que dijo fue que lo que los documentos mostraban era claro. Que la gestión que había ocurrido durante esos años no había sido la gestión que el documento original autorizaba. Que había habido un beneficio personal sistemático a costa de quien debería haber sido el beneficiario. Que lo veía todo. Esas palabras. El juez lo veía todo. 10 años de una historia que Bernardo había construido con la confianza de que nunca sería examinada completamente estaban sobre esa mesa siendo examinados por alguien que no tenía ningún interés en ver nada excepto lo que los documentos decían. Y los documentos decían exactamente lo que habían pasado. Las consecuencias del proceso tuvieron sus propios tiempos que no fueron inmediatos ni completamente satisfactorios porque estos procesos raramente lo son. Lo que se recuperó no fue todo lo que se había perdido durante 10 años porque el tiempo no se recupera y algunas cosas tampoco. Pero fue real. Con consecuencias reales para alguien que había contado con que nunca habría consecuencias. Con Bernardo no hubo reconciliación. Ni la busqué ni habría tenido sentido buscarla. Hay cosas que cuando se ven completamente no tienen la ambigüedad que necesitaría existir para que una reconciliación fuera honesta.
Con el resto de la familia el proceso produjo sus propias fracturas y sus propias reorganizaciones. Algunas personas eligieron no creer aunque los documentos estuvieran ahí. Otras encontraron honestidad para reconocer lo que era. Otras necesitaron tiempo que algunos usaron bien y otros no. Lo que aprendí de esos 10 años y del proceso que los siguió tiene varias dimensiones. La primera es sobre las firmas. Que ningún documento que afecte a cosas importantes debería firmarse sin tiempo suficiente para leerlo completamente y sin un asesor propio que explique lo que significa. Que la confianza en la persona que te da el documento para firmar no es sustituto de entender lo que el documento dice. Que esas dos cosas pueden coexistir. La confianza y la diligencia. Pero que cuando no coexisten la diligencia protege y la confianza no siempre puede. La segunda es sobre la pequeña inconsistencia que decidí examinar. Que pudo haber pasado desapercibida. Que de haber elegido no examinarla el proceso habría continuado indefinidamente. Que la decisión de mirar de cerca algo que no cuadraba del todo fue la que hizo posible todo lo que vino después. Que las inconsistencias pequeñas a veces son la entrada a historias grandes. La tercera es sobre la documentación y el tiempo. Mi abogado tardó meses en construir el caso porque construirlo bien requería ese tiempo. Que la impaciencia de querer resolver algo rápido habría producido un caso más débil. Que la paciencia de construir algo sólido antes de presentarlo fue lo que hizo que cuando el juez leyó los documentos viera lo que había que ver sin que hubiera espacio para interpretaciones alternativas. Y la cuarta es sobre los jueces que leen con atención. Que el sistema no siempre funciona. Que a veces funciona tarde. Que a veces no funciona lo suficiente. Pero que a veces hay un juez en una sala con luz fría y sillas incómodas que lee unos documentos con la atención que merecen. Y que cuando eso ocurre lo que estaba en la sombra durante 10 años sale a la luz de una forma que no puede deshacerse. El juez lo vio todo. Y eso fue suficiente. Eso es todo. Gracias por escucharme.